Muy bien, muy buenas noches. Es un gozo estar con ustedes en esta ocasión. Ya hace tiempo que había platicado con Gediael la oportunidad de venir a dar unos temas. Y hace 2 semanas había planeado venir a ver aquí unas personas. Y dije, le voy a decir a Gediael si quiere que sea este fin de semana. Y preguntándole al Señor en oración, ¿será Señor que tiene que estar ese fin de semana? Dije, mándame una señal clara de que tengo que venir este fin de semana. Ese día en la mañana Jadiel me dijo que me invitaba a predicar un tema en la radio a las 8 el sábado. Y dije, creo que esto es. Así es que damos gracias a Dios por la oportunidad y el gusto de poder estar aquí con ustedes. Y antes de abrir la palabra de Dios, quiero hacerlo nuevamente con una oración de rodillas. Los que puedan acompañarme, los invito, y los que no, así como están, los invito a que inclinen su rostro. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos muchísimas gracias porque nos permite, Señor, entrar en tu día santo. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por la presencia de tu Santo Espíritu, por la presencia de tus ángeles, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en este estudio. Que pueda ser Él, Señor, el que toque nuestros corazones, puesto que es el único que lo puede hacer. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Pues lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos iniciando un tema, una serie de 4 temas. Y el tema de hoy lo he titulado El origen de las enfermedades. Gediel nos hizo el favor de leer la lectura bíblica. Los voy a invitar a que vayamos nuevamente a Éxodo 15, versículo 26. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, si escucháis atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes. ¿Cuántas enfermedades? Ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Es esta promesa válida aún hoy? ¿O será que esta promesa no es para nosotros? ¿Será que nomás era para aquel tiempo? ¿Es válida para nosotros? Entonces, la pregunta, ¿por qué hay tantos enfermos? Y saben que no me refiero... ¿Cuántos de aquí somos adventistas? ¿Todos los que estamos aquí somos adventistas? Ok, no hay nadie que no sea adventista. Muy bien. Cuando hablo de enfermos, no me refiero en el mundo. Me refiero a por qué hay tantos enfermos dentro del pueblo adventista. ¿Sí me están siguiendo? ¿Cuál es la razón por qué hay tantos enfermos dentro del pueblo de adventista? Así es que con esta serie de temas, con la ayuda de Dios, si estamos enfermos, vamos a ver el camino hacia la salud. Y si estamos sanos, vamos a aprender cómo mantenernos de esa manera y no enfermarnos. Venimos saliendo de una crisis sanitaria, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente dentro del pueblo de Dios se enfermó? Y no nomás eso, ¿cuánta gente está enferma de muchas enfermedades? La pregunta es, y se me hace increíble que tenemos una promesa tan maravillosa y dentro del pueblo de Dios hay muchos enfermos. Así es que veamos, yo traigo unas estadísticas aquí, son de Estados Unidos, pero créanme que creo que no varía mucho entre Estados Unidos y México, porque la forma más o menos de estilo de vida es la misma. Fíjense,
6 de cada 10 personas en Estados Unidos tienen una enfermedad crónica. 6 de cada 10. ¿Sabemos lo que es una enfermedad crónica? Cáncer, diabetes, lupus, artritis reumatoide, Alzheimer, todo ese tipo de enfermedades que está plagando ahorita el mundo. 4 de cada 10 tienen al menos 2 enfermedades crónicas. 4 de cada 10, al menos 2 enfermedades. En pocas palabras, en Estados Unidos, el 60% de la población está enferma. El 60% de la enfermedad de la población. ¿Será que en México cambiará? ¿Será que es diferente? ¿O será que está muy igual? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Se los voy a decir todavía aún más claro. ¿Qué estamos haciendo usted y yo para ayudar a todas esas personas que están enfermas? ¿Saben qué estamos haciendo? Nada. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos la menor idea de cómo los podemos ayudar. Si están enfermos, en el mejor de los casos lo que podemos hacer es orar por ellos. ¿No es cierto? Y saben que a veces las oraciones ni funcionan. ¿Y saben por qué? ¿Por qué oramos y no funcionan nuestras oraciones? ¿Ha orado usted por alguien que diga, voy a orar por usted para que sane? Y no sana. ¿Saben por qué? Usted acaba de decir una verdad muy grande, pero la realidad es que no hemos entendido ni nosotros mismos la relación que hay entre la oración y la fe. ¿Cuál es la relación que hay una con la otra? Y eso lo vamos a atender durante estos temas. Así es que, vamos a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer si estamos enfermos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a Proverbios, los voy a invitar a Proverbios. Estos temas que les voy a dar son estudios, más que sermones, son estudios prácticos. Para que noten las citas, porque ustedes esos temas ustedes los tienen que dominar y los tienen que entender. Proverbios 26, 2. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, como escapa el ave y vuela la golondrina, así la maldición sin causa no se realizará. ¿Qué nos está diciendo aquí el hombre más sabio del mundo? El hombre más sabio bíblico, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que toda maldición viene sola? ¿Es lo que está diciendo? Dice, la maldición sin causa no se realizará. ¿Viene la maldición sola? No, toda maldición, es decir, cada enfermedad que viene a nuestra vida, viene ¿por qué? Por una causa. Todas las enfermedades que podamos tener, todas vienen por una causa. Es lo primero que tenemos que entender. Y es sumamente importante que entendamos esto. ¿No han oído ustedes alguna vez gente que dice, ¿cómo estás? Es con los achaques de la edad. Estoy enfermo porque estoy ya grande. O sea, relacionamos la edad con los achaques. Me duele esto, pero es la edad. O estoy enfermo, es que es la edad. Pregunta, ¿eso es cierto? ¿Es cierto que con la edad viene la enfermedad? Miren, vayan a Salmos 92. Fíjense lo que nos dice esta promesa maravillosa. Salmos capítulo 92. ¿Ya lo tienen? Salmos 92, versículos del 12 al 14. ¿Ya lo tienen? Dice, el justo florecerá como la palmera
crecerá alto como el cedro en el Líbano. Plantados estarán en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y lo escuchen, aún en la vejez que fructificarán, estarán llenos de savia y frondosos. Aún las personas con edad van a dar frutos y van a estar frondosos. Hace tiempo yo practico mucho el ciclismo de montaña y yendo a donde me estaba estacionando llegó un señor y nos saludó, me dijo, ¿vas para la montaña? Sí. Me dijo, está padrísimo ahorita. Y luego le digo, ¿usted cuánto caminó? Me dijo, mira, yo camino todos los días 8 millas. Son alrededor de 13 kilómetros. Todos los días. Y luego le dije, wow, qué padre. Y le digo, ¿cuántos años? Me dice, ¿cuántos años crees que tengo? Yo lo vi y dije, híjole, no quiero ofenderlo, pero yo me fui y dije, debe tener unos 70, dije yo, pero no va a hacer que lo ofenda. Le dije, 65. Más 70. Ay, caray, ya dije, 75. 80. 85. Y todavía le sigue haciendo así. El Señor tenía 88 años, iba a cumplir 89 años. Y el Señor, no crean que andaba así. No, el Señor erguido, caminando 8 millas, dice, y todos los días hago 100 lagartijas. 88 años. Yo me quedé, wow. No se veía, yo pensé que tenía entre 65 y 70 años, pero el Señor enterito. Wow. Fíjense lo que dice el Espíritu Profecía, la hermana White. Fíjense lo que dice, apoyando esto. Dice, me mostró que los que guardan sus mandamientos deben entrar en una relación sagrada con Él y por la temperancia, vamos a hablar de lo importante de la temperancia, en el comer y el beber, guardar su mente y su cuerpo en las condiciones más favorables para servirle. Esta luz fue una gran bendición para mí. Me decidí en favor de la reforma pro salud, sabiendo que el Señor me fortificaría. Actualmente, no obstante mi edad, gozo de mejor salud que cuando era joven. Ella estaba ya grande y tenía mejor salud que cuando era joven. Y todo porque adoptó la reforma pro salud. Yo cuando andaba en mis 30s, traía casi 92 kilos. Y traía una bola de problemas de salud. No sé si tengan una idea de cuántos años tengo ahora. Les voy a dejar para que lo adivinen. Les voy a hacer así. Pero cuando andaba en mis 30 traía muchos problemas. Y y según yo hacía mucho ejercicio y según yo estaba bien. Me tuve que una rodilla me pegaron jugando soccer, que no juego soccer, siempre juego otros deportes. Me movieron la rodilla para un lado, la rótula. Y la que me estaba arreglando me dijo, necesitas bajar si te quieres componer tu rodilla. Me encontré una revista que habla de los 8 secretos de la salud, que vamos a comentar más adelante en ello, mañana. Esa fue una bendición en mi vida porque me di cuenta que mi vida la tenía patas para arriba, al otro lado. Y según yo estaba bien, y me di cuenta que estaba completamente mal. Hoy, bastantes años después, estoy más fuerte que cuando tenía 30 años. Y dices tú, ¿qué fue la diferencia? La reforma pro salud. Es una bendición, las promesas de Dios son ciertas. ¿Por qué estamos enfermos? Ahorita vamos a ver. Así es que la enfermedad no viene por la vejez, es una mentira. Así es que lo primero que tenemos que ver es, si estamos enfermos, fíjense lo que dice Job 29.
Job 29, 16. Una vez que hemos entendido que toda enfermedad viene por una causa, esto es lo que tenemos que hacer. Job 29, 16 dice, era un padre para los necesitados e investigaba la causa que no conocía. ¿Qué dice que tenemos que investigar si estamos enfermos? La causa por la que estamos enfermos. Y fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía, página 88.1 de Ministerio de Curación. Dicho sea de paso, ¿quién ha leído el libro de Ministerio de Curación? Esos libros tenemos que leerlos y leerlos y leerlos porque es increíble lo que dice aquí. Fíjense, una práctica que prepara el terreno para un gran acopio de enfermedades y de males aún peores. ¿Sí se oye? Bueno. ¿Se oye? Ok. Dice, una práctica que prepara el terreno para un gran acopio de enfermedades y de males aún peores es el libre uso de drogas venenosas. Estas drogas venenosas no se refiere a las drogas que usan la gente, o sea, los drogadictos, se refiere a las medicinas. Aquí está hablando de medicinas. Y luego dice, cuando se sienten atacados por alguna enfermedad, muchos no quieren darse el trabajo de buscar la causa. Cuando estamos enfermos dice, yo no quiero saber por qué estoy enfermo. Fíjense, su principal afán es librarse del dolor y molestias. Por tanto, recurren a específicos cuyas propiedades apenas conocen. Acuden al médico para conseguir algún remedio que neutralice las consecuencias de su error, pero no piensan en modificar sus hábitos antihigiénicos. Si no consiguen alivio inmediato, prueban otra medicina y después otra, y así sigue el mal. ¿Qué nos está diciendo? Si estamos enfermos, lo que aquí dice es que en vez de decir, bueno, ¿qué es lo que me está causando la enfermedad? Lo que le decimos es, ¿sabe qué? Voy al médico, quíteme esto, como sea, pero quíteme el dolor. Me siento mal, no quiero saber por qué, simplemente deme algo que me lo quite el dolor. Deme algo que me haga sentir mejor. En vez de investigar la causa. Y si eso que tomamos, esa medicina, no nos hizo rápido el efecto, si no nos sentimos bien, ¿qué está diciendo que hacemos? ¿Sabe qué no me hizo? Deme otra medicina. Más fuerte, porque esta no me dio. ¿Y sabe que esta no me sirvió? Deme otra más fuerte. Sin saber el daño que nos estamos haciendo en tomar todos esos medicamentos. Fíjense lo que dice aquí, en página 88.4. Dice, en caso de enfermedad hay que indagar la causa, lo mismo. Deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Así que lo primero que tenemos que hacer es investigar la causa. Y luego dice aquí, Ministerio de Curación, página 179, párrafo 1, dice, la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Lo mismo que acabamos de leer en la palabra de Dios. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se les invita a venir. ¿Qué es lo que causa la enfermedad, dice? La violación de las leyes ¿de qué? De la salud. Aquí les llama leyes de la salud o leyes de la naturaleza. El violar esas leyes constantemente nos trae la enfermedad. Y luego dice, los más, sin embargo, sufren las consecuencias de su mal comportamiento. En su modo de comer, beber, vestir y trabajar, no hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados infalibles y cuando la enfermedad les sobreviene, muchos no la achacan a la verdadera causa, sino que murmuran contra Dios. ¿Cuántas veces le hemos echado la culpa a Dios por nuestras enfermedades? ¿Han oído gente que dice, pues es que estoy enfermo porque así Dios quiere? Bueno, si Dios me quiere tener enfermo, que se haga su voluntad. ¿Han oído gente que dice eso? ¿Es la voluntad de Dios que estemos enfermos?
¿Cuál es el deseo de Dios? Que seamos felices. Tercero de Juan 2, ¿qué dice? Mi amado, yo deseo que ¿qué? Que seas prosperado en todo, tanto física, tu salud, como espiritualmente. Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere que estemos enfermos. ¿Saben cuál puede ser una causa de estar enfermo? Aquí menciona algunas. Una dice, algunos se enferman por exceso de trabajo, no descansan. Algunos porque no toman agua pura. Algunos porque no hacen ejercicio. Es una de las causas. Lo vamos a ver con más detenimiento. Pero para entender mejor esto, hay que ir al inicio donde todo empezó. Y vamos al Génesis, vamos al jardín del Edén. Dios le dio un paraíso a Adán y Eva, ¿no es cierto? ¿Cuál era el papel que jugaban Adán y Eva ahí? ¿Eran qué? Eran administradores, eran los mayordomos de ese lugar, los encargados, así es. Pero ¿qué pasó? Eva se le olvidó quién era el dueño y pensó que ella podía ser la dueña también. Y lamentablemente Dios le dijo, de este árbol no vas a comer, porque el día que él comas, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Así es que si Eva y Adán obedecían, era reconocer que Dios era el dueño, ¿no es cierto? Esa era la manera como ellos iban a decirle a Dios, tú eres el dueño. Si respetaban ese único mandamiento, no comerás de este árbol. El no comer era para ellos decir, tú eres el dueño de todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Eva? ¿Fue engañada Adán y Eva o nomás Adán o nomás Eva? ¿Cuál de los dos fue engañado? Eva. ¿Y Adán qué pasó? Él decidió más amar a la criatura que al creador. Así de sencillo. Se enamoró, así es. Pero fíjense cuánto le duró ese amor. Ahorita que dice de hermano se enamoró. Se acabó, ¿no es cierto? Estaba dispuesto a morir por ella y en cuanto pecó y le dijeron, ¿qué pasó? La mujer que tú hiciste, la mujer que me diste, en pocas palabras le dijo, tú eres el culpable. Wow, ¿no es cierto? Así es que, ¿cuál fue el resultado de la desobediencia? Entra el pecado al mundo. Eso fue lo primero que pasó. Y lo que dijo que iba a pasar debido a la desobediencia iba a ser la muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Saben que todos trabajamos, no es cierto? Y cuando usted trabaja siempre espera un pago. ¿Qué pasa si trabaja y no le pagan? Ya no vas. O te enojas, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? O reclamas o exiges tus derechos. Pero cuando trabajamos para el Señor pecado, es la única vez cuando no queremos recibir pago. Pero si trabajamos para el Señor pecado, la paga va a ser ¿qué? Muerte. Eso es una ley. Así es que si trabajamos para el Señor pecado, vamos a recibir la muerte. Ahora, la Biblia nos muestra también que el pecado no solamente trajo la muerte, trajo algo más. Vayan a Génesis capítulo 3, versículo 17. Vamos a ver qué más trajo el pecado. Génesis 3, 17. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, y al hombre dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué más entró al mundo consecuencia del pecado? ¿Qué dice? Maldita será la tierra. ¿Cayó la qué? La maldición. La maldición cayó por causa del pecado. Y vamos a verlo más claro con un ejemplo. Vamos a Números 12.
Números 12, y vamos a leer versículos del 9 al 11. Pero les cuento un poquito de la historia, lo que pasa en Números 12. Ahí nos habla de 4 personajes. Nos habla de Moisés, nos habla de Séfora, nos habla de Aarón y nos habla de María. Y lo que nos está diciendo aquí es que Aarón y María estaban enojados con Moisés. Estaban enojados por la esposa de Moisés. Y estaban enojados porque decían que Moisés no era el líder. Estaban hablando mal de su líder. Estaban envidiosos, ¿no es cierto? Era la envidia lo que los estaba haciendo estar así. Así es que Dios decide darles una visita y fíjense lo que dice el versículo 9. Números 12:9. Entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos, es decir, contra María y Aarón, y se fue. Cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, he aquí que María, ¿cómo quedó? Leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y he aquí que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, ay, Señor mío, por favor no ponga sobre nosotros el pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Pregunta, ¿es la lepra una enfermedad real? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que lo ocasionó? ¿Cuál fue la causa de la lepra? Ahí dice el versículo 11. Entonces Aarón dijo a Moisés, ay Señor mío, por favor no ponga sobre nosotros ¿qué? El pecado, porque locamente hemos actuado y hemos ¿qué? Pecado. La causa por la que María quedó leprosa fue ¿por qué? Por el pecado. El pecado fue lo que ocasionó la enfermedad. Otra historia, para verlo todavía aún más claro. Vamos a Juan capítulo 5. Juan 5, versículos del 5 al 8. Juan 5, del 5 al 8. ¿Ya lo tienen? Dice así. Se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante, ¿cuántos años? 38 años. ¿Se imaginan una persona enferma por 38 años? Tremendo, ¿no es cierto? Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Cómo se les hace esa pregunta de Jesús a una persona que tenía 38 años postrado? ¿Quieres ser sano? ¿No era obvia que sí quería ser sano? 38 años postrado y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Por qué le preguntó Jesús, ¿quieres ser sano? Ahorita lo vamos a entender. Fíjense lo que dice el versículo. Vamos a leer del 7 al 8 primero. Dice, le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando el agua es agitada y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Es decir, siempre le ganaban al pobre. Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Jesús lo sana y él es sanado porque cree. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? La respuesta la encontramos en el versículo 14. Fíjense lo que dice el versículo 14. Después Jesús le halló en el templo y le dijo, he aquí has sido sanado. Lo que le dice, no peques más para que no te ocurra ¿qué? Algo peor. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús aquí? Lo primero que le estaba diciendo es, la enfermedad que tienes fue ocasionado ¿por qué? Por un pecado. Y lo segundo que le está diciendo es, no peques más para que no te ocurran cosas peores. Gracias a Dios, mis hermanos, que el pecado siempre va a ser una opción. Fíjense lo que les voy a decir. El pecado siempre va a ser una opción. Nosotros no somos pecadores porque hayamos nacido con una naturaleza pecaminosa. ¿Sí me oyeron lo que les dije? ¿Cuántos hemos nacido con una naturaleza pecadora? Pero eso no quiere decir que por tener una naturaleza pecaminosa seamos pecadores.
¿Pueden ver la diferencia o no? ¿Un pecador nace o se hace? Eso es algo que tenemos que entender, porque eso es parte del Evangelio eterno. ¿Ok? Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si yo le diría a usted, ¿qué significa el Evangelio? ¿Saben que esta pregunta la he hecho en varios lugares y mucha gente no sabe qué es el Evangelio? Son buenas noticias. Eso es algo maravilloso. La pregunta es, ¿cuáles son las buenas noticias? El Evangelio nos da poder para librarnos de la pena del pecado, ¿no es cierto? El Evangelio nos da poder para vencer el pecado. Y el Evangelio nos da el poder para terminar con la presencia del pecado para siempre. Así es que el Evangelio eterno promete darnos una liberación total y completa. ¿Acaso no son esas buenas noticias? ¿O será que vamos a pecar hasta que Jesús venga? Se los quise recalcar porque tristemente ya ahorita no solamente en el mundo evangélico se predica que vamos a predicar hasta que Jesús venga. Aún dentro, a pecar. Hay gente que dice que vamos a pecar hasta el día que Jesús venga. ¿Es lo que enseña la Biblia? No. El Evangelio promete restablecernos total y completamente del pecado. No solamente nos da poder para vencer, para quitarnos la pena, sino para poder vencer el pecado. Y fíjense, aquí lo recalca. Fíjense, el Ministerio de Curación, página 131, párrafo 1, fíjense lo que dice. Quienes confían en Cristo no han de ser esclavos de tendencias y hábitos hereditarios o adquiridos. Hay gente que dice, es que yo estoy enfermo de diabetes porque mi mamá era diabética. La herencia que me dejó. ¿Han oído eso? Y muchos dicen, oye, es que si a tu papá le dio cáncer, cuídate porque seguramente te va a dar a ti también. Si lleva el mismo estilo de vida, obviamente que sí, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Dice, en vez de quedar sujetos a la naturaleza inferior, han de dominar sus apetitos y pasiones. Dios no deja que peleemos contra el mal con nuestras fuerzas limitadas. Cualesquiera que sean las tendencias al mal que hayamos heredado o cultivado, podemos vencerlas mediante la fuerza que Dios está pronto a darnos. ¿No son buenas noticias esas? Fíjense, otra cita de Ministerio de Curación. Dice 131.4, dice, Dios nos ha dado la facultad de elección. ¿Qué nos ha dado Dios? Libre albedrío. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros propios para el servicio de Dios. Pero dice, sí podemos escoger el servir a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. Aunque tengamos una naturaleza pecaminosa, dice, podemos hacer la voluntad de Dios, tanto el querer como el hacer. Y luego dice, al someter nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder divino. Recibimos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Y luego fíjense esta otra cita. El Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado, para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer. Es decir, aunque tengamos una naturaleza pecaminosa, eso no quiere decir que no podamos vencer. Y luego dice, Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina, y su vida es una afirmación de que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca.
La combinación de la naturaleza humana con la divina, dice, no peca. ¡Wow! Así es que, ¿qué tenemos que hacer para dejar de pecar? Elegir, de decirle al Señor, te entrego mi voluntad. Tómala, es tuya. Yo no te la puedo dar, tómala. Y ahorita después, en otro tema lo vamos a ver todo esto más profundo. Así es que vamos a resumir lo que hemos dicho hasta aquí. El pecado es el fundamento de la enfermedad y la muerte, ¿no es cierto? El pecado es el fundamento de la enfermedad y la muerte. Así es que Satanás es el originador del pecado, ¿no es cierto? Por tanto, si Satanás es el originador del pecado, él es el originador de la enfermedad y la muerte. ¿Me están siguiendo? Así que nunca le echemos la culpa a Dios por nuestras enfermedades. Jamás. Nunca murmuremos en contra de Dios. Si estamos enfermos, es porque nosotros nos las hemos acarreado. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos. Fíjense lo que dice aquí en Consejos sobre Salud, página 37.2. Esto está tremendo, fíjense lo que dice. Es un pecado estar enfermo. ¿Oyeron? Es un pecado estar enfermo, porque todas las enfermedades son resultado de la transgresión. ¡Wow! Tremendo. Esto está impactante. Ahora, dice, la generación actual le ha confiado sus cuerpos a los médicos y sus almas a los ministros. ¿Oyeron? La generación actual le ha confiado sus cuerpos a los médicos y sus almas a los ministros. Y luego dice, ¿acaso no se le paga bien al ministro para que estudie la Biblia en lugar de sus feligreses? ¿Será que el pastor es el que tiene toda la responsabilidad? ¿O será que nosotros mismos somos responsables? ¿Le vamos a echar la culpa al pastor si nos perdemos? Hay mucha gente que sí. Pero ¿saben qué? No solamente al ministro, dice que también le echamos la culpa, le hemos confiado nuestros cuerpos a los médicos. Si estamos enfermos, ¿qué es lo que hacemos? En vez de investigar la causa y ver qué es lo que está pasando, vamos al médico y decimos al médico, usted estudió, pues a ver cómo le hace para que me cure. Pero usted me cura. Eso es lo que está pasando en esta generación. Y fíjense lo que dice. Si se enferman, consultan al médico, creen todo lo que les dice y se tragan cualquier receta que les prescribe. Qué feo dice, ¿va? Y así dice, se tragan. ¿Acaso no se le paga bien para que considere deber suyo comprender todas sus enfermedades físicas y los remedios que se les debe dar para que se mejoren sin que ellos tengan que preocuparse por el asunto? Wow. Vamos a ver varios casos. Todas las enfermedades, ya vimos, son causadas por el pecado. La mayoría de las veces es por nuestros pecados. Hay pocas excepciones que no son por nuestros pecados, son por pecados de alguien más. Y vamos a ver esos casos. Hay casos muy raros por los cuales la enfermedad viene. Miren, vayan a Juan 9. Juan 9, ya estamos casi terminando. Juan 9, versículos del 1 al 3. Juan 9 del 1 al 3. Cuando lo tengan, me dicen amén. Dice, mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Se fijan que ellos ya sabían que si tenían algún problema de salud era porque alguien había pecado. Y fíjense lo que dice. Respondió Jesús, versículo 3, no es que éste pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Así es que este es un caso que ni el padre ni él pecó. Es un caso raro de la Biblia que sí hay. Otro ejemplo se encuentra en Job. Job, fíjense lo que dice el versículo 1 y versículo 8. Hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era como
Job 1:1. Era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Era una persona justa? ¿Y por qué le pasó lo que le pasó? ¿Por sus pecados? No. La historia de Job, ¿cuál es la enseñanza más grande que tenemos de la historia de Job? Si usted me diría, si tuviera que decir, la historia de Job es esta la enseñanza, ¿cuál sería? La fidelidad de Dios en los momentos difíciles. En los momentos fáciles y difíciles. Si los fáciles, en los difíciles. ¿Será esa la enseñanza más clave de Job? El mantenerte firme en los momentos difíciles. ¿Saben qué es lo que está ocurriendo en Job realmente? Un juicio. Usted dice, un juicio. ¿Lo habían oído esto o no? ¿Tú sí lo habías oído? Un juicio. ¿Y un juicio contra quién? ¿Contra Job? No, contra Job no. Un juicio contra Dios. ¿Se acuerdan que fue el enemigo a juntarse con todos los representantes de los otros mundos? Y llegó Dios y le dijo, ¿de dónde andabas? Y pocas palabras dijo, ando viendo para ver a quién me echo. A ver a quién molesto, a ver quién le hago daño. Y dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él. ¿Y qué le dijo Satanás? ¿Acaso te sirve Job nomás porque sí? ¿Acaso no lo tienes comprado? ¿Acaso no le das todo? ¿Acaso no lo tienes protegido? ¿Acaso no te sirve porque lo tienes prácticamente comprado? Y estaba ante los representantes de todos los mundos. En ese tiempo Satanás todavía tenía cierto respeto por todos los habitantes del universo. Entonces todos los demás dijeron, oye, ¿puede ser cierto que Dios no permite que le pase nada y que Job lo ama porque realmente lo tiene comprado? Satanás decía que nadie podía amar a Dios, ¿no es cierto? Ese era su alegato. Nadie puede guardar la ley de Dios. Y dijeron, puede ser que Satanás tenga razón. Así es que realmente la historia de Job es un juicio en contra de Dios, donde estaba la palabra de Dios contra la palabra de Satanás. ¿Será que puede haber alguien que ame a Dios a pesar de las circunstancias? ¿O será que es cierto que nadie puede amar a Dios como dice Satanás? La cosa aquí es que Job no sabía nada. No sabía nada y él se mantuvo fiel. Él le demostró al universo que se puede amar a Dios de corazón. El nombre de Dios fue glorificado y exaltado. Y la historia de Job es la historia del pueblo de Dios al final del tiempo. La historia de Job no está por ahí nomás porque sí, usted y yo vamos a pasar lo que pasó Job al final del tiempo. Vamos a ser despojados de todo. Por eso es importante el evangelio eterno. Pero son casos, como hemos dicho, son casos raros. La mayoría de las enfermedades que tenemos son porque nosotros hemos pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué más es pecado? ¿Sabían que hay dos definiciones en la Biblia de lo que es pecado? Cuando tú sabes lo que es bueno y no lo haces. ¿Será que estamos enfermos porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? Ahorita dijo algo bien interesante. Se me hace que el hermano sabe lo que voy a leer. Miren lo que dice. Muchos violan las leyes de la salud. ¿Cuántos dice? Muchos. Por ignorancia. Pero fíjense. Y necesitan instrucción. Pero la mayoría sabe cosas mejores que las que practica. Debe comprender cuán importante es que rija su vida por sus conocimientos. Dice, sí hay gente que es ignorante, pero dice, la mayoría sí sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. ¿Es cierto eso o no?
¿Será que Dios a estas alturas, cuántos creemos que Jesús viene ya? Que Jesús viene ya. ¿Cuánto lo creemos realmente? ¿Lo creemos realmente? Creemos que Jesús viene. ¿De veras? Nomás oigo un sí. No oigo ningún amén. Dice, fíjense lo que dice. Cada transgresión innecesaria de las leyes que Dios ha establecido para nuestros cuerpos, escuchen, cada transgresión innecesaria de las leyes que Dios ha establecido para nuestros cuerpos constituye virtualmente una violación de la ley de Dios y a la vista del cielo es un pecado tan grande como el quebrantamiento de los 10 mandamientos. Es decir, lo que está diciendo es que si fallamos a las leyes de las leyes de la naturaleza, es igual como si falláramos a los 10 mandamientos. Y luego dice, la ignorancia de este importantísimo tema es un pecado. En el momento que estamos, el no saber estos temas, Dios lo considera como un pecado. Esto viene en Consejos sobre Salud, página 40. Consejos sobre Salud, página 40. Párrafo 1. Tremendo, ¿no es cierto? Así es que tanto la ley moral como las leyes físicas o de la naturaleza tenemos que guardarlas. Fíjense lo que dice el Ministerio de Curación, página 77, párrafo 2. Indíquese claramente que el camino de los mandamientos de Dios es el camino de la vida. Toda prohibición incluida en una ley, sea física o moral, implica una promesa. Si la obedecemos, la bendición nos acompañará. Si guardamos las leyes, tanto físicas como la ley moral, viene una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? La salud. Así es que si la promesa de Éxodo 15:26, que dice que ninguna enfermedad de las que tiene ahorita el mundo, las vas a tener tú, ¿qué quiere decir? Que realmente no estamos obedeciendo las leyes de Dios. Si estamos enfermos, es porque no estamos obedeciendo las leyes de Dios. Eso es, la promesa de Dios ahí está. Lamentablemente nosotros no la estamos guardando. La pregunta es, ¿sabemos todos cuáles son las leyes de la naturaleza? ¿Sabemos o no sabemos? ¿Cuáles son las leyes físicas o las leyes de naturaleza? ¿Cuáles son las leyes sobre las cuales nuestro cuerpo está regido? Hay leyes que aunque no queramos, ahí están. Como la ley de la gravedad, tú no puedes decir, la ley de gravedad no existe. ¿Cómo te das cuenta que sí existe? Pues déjate caer a ver qué pasa, ¿no es cierto? Esa es una ley que está, aunque digas tú, la ley no la veo. Así hay leyes que nos rigen, que aunque digamos no existen, ahí están. El problema es que a lo mejor no sabemos que son leyes y las estamos rompe y rompe. Mañana en el segundo tema vamos a analizar cuáles son esas leyes de la naturaleza que nos rigen y que a lo mejor estamos rompe y rompe y rompe y rompe sin saber que son leyes. Así es que para terminar este tema, lo primero que tenemos que hacer para que haya un reavivamiento y una reforma en nuestra vida, lo primero que tenemos que entender es que si estamos enfermos es porque nosotros nos hemos traído la enfermedad. Y lo primero que tenemos es que reconocer que las enfermedades son causadas por nosotros mismos y que nosotros tenemos que ir a investigar la causa. Si queremos mejorar, lo primero que tenemos que reconocer es que hemos fallado, ¿no es cierto? Si no reconocemos que hemos fallado, nunca vamos a mejorar. Y quiero terminar leyendo esta cita. Dice, Jesús no quiere, Él no quiere que los comprados a tanto precio sean juguete de las tentaciones del enemigo. No quiere que seamos vencidos ni que perezcamos. El que dominó los leones en su foso y anduvo con sus fieles testigos entre las llamas, está igualmente dispuesto a obrar en nuestro favor para refrenar toda mala propensión de nuestra naturaleza. Hoy, ¿cuándo dice? Hoy, esto viene en Ministerio de Curación, página 59, párrafo 3. Ministerio de Curación, página 59. Hoy, dice, está ante el altar de la misericordia, presentando a Dios las oraciones
de los que deseen su ayuda. ¿Quieres su ayuda? ¿Necesitamos la ayuda de Jesús? No rechaza a ningún ser humano lloroso y contrito. Perdonará sin reserva a cuantos acudan a Él en súplica de perdón y restauración. A nadie dice todo lo que pudiera revelar, sino que exhorta a toda alma temblorosa a que cobre ánimo. Todo el que quiera puede valerse de la fuerza de Dios y hacer la paz con Él, y el Señor la hará también. Así es que, mis queridos hermanos, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos ayude a entender por qué estamos así. Y el día de mañana vamos a ver ¿mañana va a haber qué? Ay, ay, ay. No diga así, hermana. No diga así, pedradas. Enseñanzas. Sí. Miren, les voy a decir una cosa. Nosotros tenemos que saber la verdad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que saberla si queremos enseñarla, ¿no es cierto? Ese es el evangelio. Así es. El evangelio es decir la verdad como es. Y si nomás nos dicen cosas que nos doren la píldora, que nomás queremos oír lo que nos gusta, pues no vamos a mejorar. Así es que mañana no se pierdan los temas. Si conocen a alguien más, invítenlos. Mañana vamos a ver el camino. Escuchen bien. El camino, si estás enfermo, el camino para sanarte. Y si no estás enfermo, el camino para nunca enfermarte. Aún en tiempos de pandemia. Tengo testimonio sobre lo que pasó en la pandemia. Así es que no se lo pierdan. Pero yo quiero en esta noche hacer un llamado a aquellos que le quieran decir a Dios: Señor, discúlpame, perdóname, porque he estado enfermo y a lo mejor te he echado la culpa a ti. A lo mejor me he conformado diciendo, esta es la voluntad de Dios, sin investigar la causa. O es herencia. Así es que Dios quiere que estemos sanos. Dios quiere, y vamos a ver en siguientes temas, que seamos un espectáculo para el mundo en estos tiempos de enfermedad. Así es que si usted le quiere decir a Dios: Señor, ayúdame. Ayúdame para que sea tu Santo Espíritu el que me muestre el camino que tengo que seguir en este tiempo. En este tiempo donde va a haber cada vez cosas peores. Así es que, si es su deseo y oración, pedirle a Dios: ayúdame a reconocer, ayúdame a entender la causa, ayúdame a entregarme a ti, perdóname. Si es su deseo, le voy a pedir que se ponga de pie y podamos terminar con una oración. Vamos a hacerlo de rodillas, todavía aún mejor. Vamos a hacerlo de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, el día de hoy hemos visto que todas las enfermedades que nos hemos atraído a nosotros mismos son ocasionadas por el pecado. Y tristemente, Señor, por el pecado que nosotros mismos hemos cometido. Pero Padre, tú has prometido, Señor, sanarnos. Las buenas noticias es sanarnos no solamente espiritualmente, sino físicamente. Y queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes. Que nos ayudes a poder entender esa relación que hay entre la oración y la fe, para que podamos sanar. Ayúdanos, Señor, para poder entregarte nuestra voluntad. A lo mejor no podemos dártela, Señor. Es difícil darte nuestra voluntad, pero queremos dártela hoy. Queremos darte el permiso para que tú la tomes y que tú hagas con nosotros de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las buenas noticias, Señor, que nos traes. Ayúdanos para que con la ayuda de tu Santo Espíritu podamos entender tu palabra, podamos entender tu voluntad y
y que podamos ser restaurados para honra y gloria de tu nombre. Tú has visto los corazones de mis hermanos, te pido por ellos, te pido por aquellos que nos están viendo, que tu Santo Espíritu les muestre el camino y que podamos, Señor, ser transformados de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Gracias por escuchar nuestra oración, pues lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.